En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. A continuación. Buenas noches, estimados radioescuchas. Les saluda Eric Briones. Me es grato saludarles y darles la bienvenida al programa radial titulado Actualidad en Ciencias de la Información y la Documentación Actualidad CID, que presenta la Escuela de Bibliotecología, Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este programa que los estudiantes del quinto ciclo de la Escuela de Bibliotecología realizan es para dar a conocer la relevancia de las bibliotecas y su impacto como facilitadores de la información. Hoy vamos a compartir con ustedes el programa titulado Las competencias informacionales a través de la inteligencia artificial. Búsqueda, recuperación, evaluación y uso de la información. Enviamos un saludo fraternal al señor decano de la Facultad de Humanidades, maestro Santos de Jesús Dávila, a la secretaria académica, maestra Ana Lucía Estrada Domínguez, a la directora de la Escuela de Bibliotecología, maestra María Victoria Flores Gudiel, al claustro de docentes de la Escuela de Bibliotecología, estudiantes de la Universidad de San Carlos, en especial a los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y a todos los humanistas que en este día nos acompañan. Esperamos que sea de su total agrado y que logremos dar a conocer más sobre estas actividades que realizamos los futuros profesionales de las ciencias de la información documental. Les comento que somos estudiantes del quinto ciclo de la carrera de técnico en ciencias de información documental de la Escuela de Bibliotecología, Facultad de Humanidades, que se encuentra en la sede central, jornada nocturna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esperamos que el programa sea de su agrado. Y para dialogar sobre este importante tema, tendremos la participación de la estudiante Shirley Chico, a quien en este momento solicito que habilite su cámara y micrófono. Buenas noches, Shirley. Buenas noches, Eric, un gusto. Es un gusto que nos acompañes en este programa. Y también, para profundizar en este tan valioso tema, tenemos como invitado especial al técnico Gustavo Adolfo Vázquez Locón, a quien solicito en este momento habilite su cámara y micrófono. Gustavo es estudiante del 10º ciclo de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Gracias, es un gusto el poder contar con tu presencia en este programa. Nuevamente, sean bienvenidos y para comenzar de la mejor manera, los invito a dar like en esta transmisión y a la vez compartirla en sus redes sociales para que más personas se unan y gocen de esta transmisión. Comencemos. Y bien, como vamos a tratar acerca de las competencias informacionales y en el contexto de inteligencia artificial, me gustaría que recordáramos y abordáramos un poquito sobre qué son estas competencias informacionales. Y es que estas abarcan esas habilidades clave dentro del uso de la información. Y para recordarles, estas son la búsqueda, la recuperación, la evaluación, el uso y la comunicación. Estas son fundamentales en diversos ámbitos y se consideran hoy en día esenciales
en ese entorno académico, profesional, social y cualquier otro. En la actualidad, podríamos decir que saber buscar la información, evaluarla y utilizarla para generar nuevos conocimientos se considera esencial, y esto independientemente del ámbito en que lo deseemos utilizar. Y es que dentro de estas competencias informacionales incluimos saber identificar las necesidades de información, dónde la vamos a encontrar y cómo utilizarla de manera ética para posteriormente comunicarla adecuadamente. Entonces, me gustaría hablar acerca de esa búsqueda que vamos a realizar. Y es que esto nos hace referencia a esas habilidades de saber formular nuestras preguntas o nuestras consultas de una manera efectiva. Esto podría ser utilizando filtros con la finalidad de obtener unos resultados más precisos y relevantes de acuerdo a nuestra necesidad. Si queremos hablar acerca de la recuperación, hablamos de esas tecnologías, hablamos de comprender cómo funcionan esos motores de búsqueda y también cómo aprovechar todas aquellas otras herramientas y técnicas que podemos tener en cuanto a la recuperación de información. Esto para obtener los datos de una manera no solo eficiente, sino también eficaz. Entonces, Eric, con esto que nos acabas de decir, ¿tú consideras que es más difícil buscar o recuperar la información? Déjame decirte de que quizás no se trata de que una sea más difícil o más compleja que la otra, sino más bien yo te diría de que son complementarias. Ya lo que aquí queremos decir es de que si se realiza una buena búsqueda, vamos a tener éxito en recuperar con facilidad el documento o aquella información que deseamos. Por lo que te diría que enfatizáramos más en la importancia de estas dos para con el resto de las otras tres faltantes. Entiéndase evaluación, uso y comunicación. Porque al momento de unirlas todas, estamos completando el ciclo y ese flujo natural de la información. Ahora bien, para continuar, hablando sobre esa evaluación que debemos hacer, hablamos de esa crítica que debemos tener sobre la fuente que nos da la información. Analizar la autoridad, la credibilidad, ese propósito con que la persona o la fuente nos brinda esta información y que debe ser confiable. Si queremos hablar acerca de el uso que le vamos a dar a esta información, estamos hablando de un área de aplicación práctica, porque en este punto vamos a ser capaces de utilizar la información que recopilemos de una manera efectiva, y esto dentro de un contexto específico, ya que si hablamos de que la vamos a utilizar para resolución de problemas, para toma de decisiones o para esa producción de un nuevo conocimiento. Y por último, si deseamos hablar acerca de la comunicación, hablamos de esas habilidades de redacción y cómo vamos a presentarla. Entonces, cómo expresar de manera clara las ideas utilizando un lenguaje adecuado y que sea acorde a lo que estamos presentando. Entonces, de esta manera lo estructuramos y lo hacemos más comprensible para el usuario o para el lector. A manera de resumen, les podría decir de que dentro de la sociedad actual, en donde la cantidad de información que estamos generando y que está disponible crece de una manera exponencial, las competencias informacionales se vuelven cada vez más relevantes y enfatizar en estas que son necesarias, y repito, no solo para el ambiente académico, sino también para ese desarrollo profesional y dentro de la vida cotidiana. Qué interesante. ¿Podrías decirnos entonces cuál sería la importancia de las competencias informacionales? Claro, y es que te podría decir de que esta importancia radica en ese valor para ese desarrollo académico, profesional y personal. Estas competencias podemos decir que son fundamentales para adquirir esos conocimientos, habilidades y actitudes que van a permitir utilizar esta información
de una forma ética, crítica y eficiente. Esto dentro del ámbito educativo, y también podemos mencionar que las competencias informacionales son esa clave para ese desarrollo académico dentro del proceso del aprendizaje. Pues qué interesante todo esto que nos estás contando. Yo quisiera también, pues, compartir y ahondar en todo esto, pero para poder continuar, quisiera retomar lo que anteriormente decías acerca de la competencia de la búsqueda de información. Esta competencia de búsqueda de información se refiere a la habilidad de identificar, localizar y evaluar información necesaria para satisfacer una necesidad específica, y tenemos aspectos claves. Por ejemplo, primero tenemos que definir nuestra búsqueda. Es muy importante tener implícito qué es lo que queremos descubrir y localizar, ya que si la información es relevante, tenemos que saber qué fuentes vamos a buscar, como bases de datos, bibliotecas, sitios web u otros recursos. Además, esto es un proceso activo que implica explorar y seleccionar datos pertinentes para un propósito en particular. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta búsqueda? Bueno, para el primero, como habíamos dicho, identificación de la necesidad. Tenemos que reconocer cuándo se necesita información, para qué temas, qué es lo que vamos a estar investigando. Luego, localizar los recursos, encontrar nuestras fuentes primarias, secundarias, terciarias. Estos pueden ser libros, sitios web, eh, repositorios. Todo esto que nos brinde esa información es lo que nos va a servir. También la evaluación de la calidad, determinar la confiabilidad y la relevancia de esta información, porque no es lo mismo obtener digamos, un artículo de prensa que ir a leerlo directamente del libro o del artículo científico de donde se obtuvo eso. Y además, y muy importante, el uso ético y legal. Esto aplica a la información de la manera, del uso de la información de una forma más responsablemente posible. Para poder continuar, quiero primero hablar un poco sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo es que ésta se está trabajando o cómo es la inteligencia artificial, mejor dicho? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos para crear programas que imitan el comportamiento humano y utiliza tecnologías como el Big Data, que es una gran cantidad de información, para procesar toda esta y encontrar patrones. ¿Cómo funciona entonces? Hace un análisis predictivo, crea modelos de puntuación para predecir eventos basados en variables y resultados, tiene un aprendizaje automático. Esto permite acciones automáticas sin la programación explícita. Eh, Estos serían como los motores de búsqueda y el reconocimiento facial, donde tú vienes y te escanean tu rostro y lee o determina ciertos puntos de tu rostro, y ahí es donde está haciendo el reconocimiento. Entonces, ya que hablamos de lo que es la búsqueda y qué es la inteligencia artificial, entonces, ¿cómo es que la inteligencia artificial realiza búsquedas más efectivas? Entonces, la IA desempeña un papel fundamental en la mejora de las búsquedas, permitiendo resultados más efectivos, y permite explicarme cómo esto se logra. Primero, con la interpretación del lenguaje. La inteligencia artificial analiza las consultas de búsqueda para comprender el lenguaje humano. Esto incluye detectar sinónimos, interpretar preguntas complejas y comprender el contexto. La personalización de la IA, ¿qué determina esto? Que la inteligencia artificial, si la estás utilizando en un motor de búsqueda, esta va a ir y va a recolectar la información de búsquedas anteriores o de tu perfil. ¿Para qué? Para darte un mejor resultado. Por ejemplo, si tú buscas los mejores restaurantes, va a determinar tu ubicación y en base a eso va a buscar restaurantes cerca de tu zona y cuáles tienen mejor calificación. Además, tiene lo que se llama evaluación continua. La inteligencia artificial evalúa constantemente la calidad de su contenido y si se agrega nueva información, revisa si es relevante en base a sus búsquedas y así mejora la precisión de sus resultados. Además, tiene el procesamiento del lenguaje natural o el NLP. Esto se utiliza para comprender las consultas conversacionales y proporcionar respuestas más precisas. ¿Cómo podemos ver eso? Cuando tú buscas en Internet, pones unas palabras, pero cuando utilizas inteligencia artificial, utilizas oraciones. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, tú buscas cuál es el título del consumidor en el nivel más alto de la cadena alimentaria.
Entonces la inteligencia artificial va a deducir y va a saber que estás buscando animales y no personas u humanos. Qué excelente, qué interesante lo que nos comentabas, Gustavo. Y con relación a esto, ¿me podrías indicar cómo afecta la inteligencia artificial a esa precisión de los resultados de la búsqueda en Internet? Por supuesto, mira, cuando utilizamos inteligencia artificial, esta tiene un impacto significativo, más que todo en la precisión de los resultados en las búsquedas de Internet. ¿Cómo se mejora esto? Con la comprensión del contexto. Era lo que te decía, la inteligencia artificial analiza las consultas de la búsqueda para comprender nuestro lenguaje y el contexto. Esto incluye detectar sinónimos, interpretar preguntas complejas y considerar el historial, que era lo que platicábamos anteriormente. Mejora la ortografía. ¿Qué significa eso? Que cuando tú a veces escribías mal una palabra, el buscador te iba y te buscaba esa palabra textual. Obviamente, hoy gestores de búsqueda que hacen también ese trabajo, pero la inteligencia artificial puede identificar ese error, lo corrige y además hace una búsqueda adecuada. Esto para obtener resultados más precisos que incluso pueden mejorar tus resultados. La clasificación también de fragmentos de texto. La IA no solo indexa páginas web, sino también fragmentos de textos individuales dentro de esas páginas. Esto permite encontrar respuestas específicas y relevantes, incluso si éstas se encuentran muy metidas dentro del contenido o en toda esa información que tenemos. Además, otra vez, la evaluación continua. La inteligencia artificial se evalúa constantemente para así mantener ese contenido. ¿Cómo se mira eso con, digamos, con ChatGPT, que te dicen que sus bases de datos están hasta el año 2021, un ejemplo, pero ahora las actualizaron al año 2022? Para poder continuar entonces con este tema, entonces, ¿cómo podemos hacer búsquedas más efectivas con inteligencia artificial? Ya que vimos que la inteligencia artificial nos hace mejores búsquedas, pero ¿cómo podemos aprovechar eso? Primero, miremos cómo es o cómo era una búsqueda tradicional. Cuando hacíamos una búsqueda tradicional, por lo regular, utilizábamos operadores booleanos como AND, OR o NOT para combinar términos y afinar resultados, esto más que todo en bases de datos. Ah, también los exploradores tenían sus herramientas de búsqueda avanzada. Muchos motores tienen esta opción, por ejemplo, Google, que te permite filtrar por fecha, tipo de archivo y otras características. Tú buscas una imagen y puedes decirle, yo quiero que me la localices de este tamaño para arriba o de este tamaño para abajo. Quiero que me localices información de tal fecha, por ejemplo, de hace una hora, hace una semana, hace un mes, o le puedes especificar que te busque dentro de un rango de fecha. Pero entonces, ¿cómo hace la inteligencia artificial la búsqueda? Bueno, pues aquí vamos a hablar que es el aprovechamiento de la personalización. Como te decía anteriormente, analiza tu historial y en base a eso puede predecir también qué información estás buscando. Aprende obviamente de sus resultados y también existen herramientas, por ejemplo, las búsquedas de voz. Ahí, con eso del lenguaje natural, tú puedes utilizar, digamos, Siri o Google, el asistente de Google, con que tú le puedes dictar y decirle, mira Siri, búscame tal cosa, cualquier información, y esto te lo va a estar reconociendo. También se conocen las herramientas de generación de contenido. Por ejemplo, algunas inteligencias artificiales pueden generar resúmenes, extractos o incluso ensayos sobre un tema. Hay que aprovechar la personalización. ¿Por qué reitero esto? Porque cuando tú estás haciendo una búsqueda con inteligencia artificial, esas preguntas se van quedando guardadas. Y la inteligencia artificial, en base a esas preguntas, va analizando toda la información que tú le estás proporcionando y analiza el contenido que le preguntaste inicialmente con una pregunta final. Pero muy importante que cuando usamos búsquedas con inteligencia artificial, hay que usar prompts. ¿Qué, qué es un prompt? Es una indicación o un cuestionamiento o el texto empleado para así poder interactuar con esta inteligencia artificial. Esto se, ¿cómo te diría? Los prompts son oraciones concretas con las cuales podemos comunicarnos con ellos. Esto se especifica en tus búsquedas. Por ejemplo, en vez de buscar historias de la inteligencia artificial, ¿por qué no haces una búsqueda? El desarrollo histórico de la inteligencia artificial
en los últimos 50 años. Bastante interesante, Gustavo, lo que hoy en día pueden hacer la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿tú nos podrías decir cómo se puede evaluar la confiabilidad de los resultados de búsqueda para obtener a través de la inteligencia artificial? Por supuesto, hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial se basa en información que ya se ha obtenido anteriormente. Entonces, aunque nosotros utilicemos la inteligencia artificial, tenemos que verificar fuentes. Si nosotros estamos buscando, retomando el ejemplo, sobre el desarrollo histórico de la inteligencia artificial, no tenemos que quedarnos con la respuesta que nos da. Siempre tenemos que tener un sesgo y consultar material aparte. Tenemos que irnos a libros de texto si los tuviéramos o otras publicaciones. También hay que ver la coherencia y la consistencia de las respuestas que nos da. Por ejemplo, cuando comenzaba la inteligencia artificial y tú hacías una pregunta, tal vez el primer párrafo tenía correlación con lo que preguntabas, mientras que los demás como que a veces se iba del tema o empezaba a hacer redundancia. También tener conocimiento previo de la investigación, esto es muy importante. Recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta y la cual nunca nos va a dar una respuesta exacta. Entonces siempre tenemos que tener al menos una idea de lo que estamos estudiando para que así la respuesta que nos dé no la tomemos 100% real. Y otra cosa muy importante, la actualización de las bases de datos de la inteligencia artificial. Como decía anteriormente, por ejemplo, ChatGPT en su versión 3.5, digamos, sus bases de datos estaban hasta el año, un ejemplo, no recuerdo ahorita, 2017, digamos. Entonces, si tú estás buscando un tema reciente, obviamente, ChatGPT no te va a poder dar información actualizada de la información que tú estás solicitando. Entonces, tendríamos que buscar otra herramienta la cual nos brinde esos nuevos datos que nosotros estamos buscando. Excelente tu punto de vista. Ahora conoceremos las ventajas de la inteligencia artificial a través de la educación. Una de las ventajas más destacadas es la capacidad de la personalización del aprendizaje. La inteligencia artificial tiene la capacidad de poder adaptar las materias educativas según el ritmo, su nivel de habilidad y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Esto proporcionando así un enfoque más individual y efectivo. Otra ventaja que podemos conocer es bastante clave, que es la retroalimentación instantánea, que los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ofrecer hoy en día. Estos sistemas nos permiten a los estudiantes recibir comentarios inmediatos sobre su desempeño en las actividades y también en evaluaciones que tenemos, lo que facilita la recorrección de errores de manera oportuna y contribuye a un aprendizaje más efectivo. La inteligencia artificial también ha empleado significativamente el acceso a recursos educativos, como por ejemplo facilitar la disponibilidad de materiales en línea. La tecnología nos permite hoy en día a nosotros como estudiantes el poder explorar contenidos adicionales y así poder enriquecer su experiencia educativa de manera autónoma. Además, la automatización de materias administrativas es otra ventaja bastante relevante para la organización de horarios y el seguimiento del progreso, liberando tiempo para que los educadores se enfoquen en la enseñanza directa. Wow, esto es muy interesante. En el contexto de lo que nos mencionaba, Shirley, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es que la inteligencia artificial ha transformado la educación? Y si nos pudieras mencionar algún ejemplo específico de esos impactos positivos en esa personalización del aprendizaje y también esa retroalimentación instantánea. Claro que sí, Eric. La inteligencia artificial ha revolucionado la educación, esto al permitir la adaptación de los materiales educativos que según el ritmo y el estilo de aprendizaje que obtenemos nosotros como estudiantes. Un ejemplo bastante notable sería
el incluir plataformas de aprendizaje en línea que ajustan automáticamente el contenido y a nosotros nos proporcionan retroalimentación que es bastante inmediata sobre el desempeño del estudiante, así mejorando experiencia de aprendizaje de manera individualizada. Siguiendo con el tema, la adaptación de las necesidades específicas de cada estudiante es una característica distintiva de la inteligencia artificial en la educación, bastante importante, por cierto, que los sistemas pueden identificar áreas de fortaleza y debilidad en el desempeño de un estudiante, así permitiendo a los educadores poder ajustar sus enfoques de enseñanza de manera personalizada que hoy en día tenemos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Al fomentar la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración entre nosotros como estudiantes con la inteligencia artificial. Esto también nos facilita el aprendizaje continuo de los educadores al proporcionar información actualizada. Además, su capacidad de análisis es bastante utilizada para los datos, para poder anticipar el rendimiento del estudiante, así también permitiendo intervenciones tempranas y mejorando la tasa de retención y éxito académico. Qué interesante. Pero ¿podrían decirnos cómo influye la inteligencia artificial en la adaptación de la educación a las necesidades individuales de los estudiantes? ¿Y cuál es un ejemplo específico de este impacto? Pues fíjate, Gustavo, que la inteligencia artificial mejora bastante la adaptación educativa al personalizar los materiales según las necesidades individuales de cada persona. Un ejemplo sería bastante concreto, que es el uso de aprendizaje en plataformas que ajustan el contenido y la velocidad de aprendizaje de cada estudiante y pues así nos brindan una gran experiencia más individualizada. Bien, hasta ahora, entonces, nos hemos adentrado a conocer un poco más sobre estas competencias informacionales y también cómo estas son de gran importancia en el contexto de la inteligencia artificial actual. Pero debemos hacer una pequeña pausa. Después continuaremos conociendo más sobre este importante tema. No sin antes agradecer a todos nuestros radioescuchas su fiel sintonía al programa Actualidad CID en Radio Universidad 92.1 FM. Volvemos en un momento. Continuamos con el programa. En esta ocasión compartimos con ustedes el tema las competencias informacionales a través de la inteligencia artificial. Búsqueda, recuperación, evaluación y uso de la información. Recordando que contamos con la presencia de la estudiante Shirley Chico y también de nuestro invitado especial, el técnico Gustavo Vázquez. Continuemos. Muchas gracias. Pues ahora para continuar con este valioso tema, podemos empezar hablando de la recuperación de la información, siempre utilizando la inteligencia artificial. Pero antes, para ahondar en esto, hablemos un poco siempre qué es la competencia de recuperación de información. Para continuar, debemos hablar que no solamente es la búsqueda que está en este proceso. Después de la búsqueda viene la recuperación de información que se refiere al proceso de encontrar y obtener datos relevantes a partir de fuentes de información. ¿A qué se refiere esto? Primero definamos qué es la recuperación de información. La recuperación implica buscar y obtener datos específicos que satisfagan la necesidad de información. Se aplica en los contextos con motores de búsqueda, bases de datos, bibliotecas digitales y sistemas de gestión documental. ¿Qué significa? Que cuando yo hago una búsqueda, yo escribo una oración, si lo hago con inteligencia artificial o lo hago con un motor de búsqueda tradicional, ese acto es la búsqueda. Y lo que me da el motor de búsqueda o el IA es la información que yo estoy recuperando. ¿Qué tipo de información puedo yo recuperar? Puedo obtener documentos textuales como artículos, informes, libros. Si hablamos de multimedia, imágenes, videos y audios, en datos estructurados, tablas y bases de datos como tal,
y metadatos, que es la información sobre los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que son autor, fechas, etiquetas, años de publicación, número de páginas, toda esta información, la cual nos da más sobre un artículo que estemos buscando, a esto nos referimos. Entonces, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial en la recuperación de información? Pues esta mejora significativamente la eficiencia y la precisión de la recuperación. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero con un análisis predictivo. La inteligencia artificial utiliza algoritmos para predecir los patrones de búsqueda y relevancia. Además, aprende constantemente de resultados anteriores y se ajusta a los resultados en tiempo real. Esto se aplica más que todo con Copilot. La personalización. Creo que ya lo había dicho anteriormente, que la inteligencia artificial, si lo usamos con un motor de búsqueda, va a ver qué otras cosas hemos estado realizando y en base a eso nos puede proporcionar un resultado más relevante. Clasificación y etiquetado automático. La inteligencia artificial, cuando uno hace una búsqueda, viene y organiza y etiqueta los datos automáticamente y así facilita la búsqueda para así agrupar esta información que es tan relevante. La búsqueda semántica. La inteligencia artificial entiende el significado detrás de las palabras y proporciona resultados más relevantes basados en estos conceptos. Qué interesante. Pero, Gustavo, antes ya habías mencionado algo sobre este lenguaje natural y podrías decirnos qué es ese procesamiento del lenguaje natural, NLP nos mencionabas por ahí, y cómo es que este se aplica en esta recuperación de la información. Sí, fíjate que la gran ventaja de la inteligencia artificial, como veníamos platicando, es poder comprender qué es lo que le estamos diciendo. Anteriormente hablábamos que la inteligencia artificial te puede corregir errores ortográficos cuando realizas una búsqueda, busca sinónimos, te puede analizar y entiende los conceptos que están detrás de la búsqueda que estás realizando. ¿Cómo se ve esto reflejado? Cuando tú ibas a un buscador tradicional, ibas y buscabas, por ejemplo, usabas palabras claves. Historia, inteligencia artificial. En cambio, ahora, siempre con el mismo ejemplo, tú puedes poner el desarrollo histórico de los últimos 50 años de la inteligencia artificial. O también, en vez de buscar, digamos, eh, importancia de las novelas de García Márquez, tú puedes poner cuál fue el impacto que tuvo las novelas de García Márquez en los últimos 10 años. A esto se refiere el lenguaje natural, que ya no tienes que usar solamente palabras, puedes usar oraciones completas y complejas, las cuales la inteligencia artificial las va a analizar, las comprende y en base a eso te va a dar un resultado más preciso. Entonces, regresando siempre a eso, entonces, ¿por qué la IA realiza recuperación de información más efectiva? Pues entonces esto se logra mediante la recuperación de la información. ¿Por qué? Por el procesamiento eficiente. La IA puede procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo. Esto permite buscar y recuperar la información de manera más rápida y eficiente con los métodos manuales. Regresando al ejemplo del explorador, tú ponías palabras claves, historia de Guatemala, digamos, y venía el buscador y te daba resultados de las páginas más importantes, historia de Guatemala. Pero realmente tú querías saber el desarrollo histórico, económico de Guatemala en los últimos 50 años. Entonces la inteligencia artificial te busca eso, te lo analiza y entre el cúmulo de información que hoy tenemos, que es el Internet, te analiza, te entiende tu oración y te va a estar recuperando. Y esto viene amarrado con con el aprendizaje continuo que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sus algoritmos pueden aprender y adaptarse a medida que se exponen a más datos. Esto mejora la precisión con el tiempo. Por ejemplo, en los motores de búsqueda se utilizaban algoritmos de aprendizaje automáticos para comprender mejor las consultas y proporcionar resultados relevantes. La personalización, que también, como te decía, analiza las respuestas que has hecho con anterioridad, analiza si has tenido búsquedas anteriores y en base a esto te da mejores resultados. También hace un análisis semántico. La inteligencia artificial puede comprender el significado de las palabras y frases.
Esto te permite que el resultado que te dé sea relevante y preciso. Un ejemplo podría ser si buscas lugares para comer sushi. Entonces la inteligencia artificial te va a entender que estás interesado en restaurantes de sushi. Mientras que si tú ponías, por ejemplo, regresemos al ejemplo de García Márquez o cualquier otro autor, por ejemplo, estamos buscando autores guatemaltecos, queremos buscar algo sobre Miguel Ángel Asturias, antes poníamos historia de Miguel Ángel Asturias y teníamos que leer toda la información, un montón de páginas, un montón de artículos. Pero si utilizas un prompt correctamente, ese prompt te va a dar mejores resultados a la hora de buscar esa información. Tenemos la clasificación automática, que la inteligencia artificial organiza y etiqueta automáticamente la información, y el uso de prompt, que eso es, como se los decía anteriormente, es lo mejor que podemos hacer. La inteligencia artificial con el lenguaje natural no se entiende. Y el prompt es poderle hablar de una manera correcta a la inteligencia artificial para que nos dé mejores resultados. Bastante interesante esto, Gustavo. ¿Tú nos podrías decir cómo los pros nos ayudan en la búsqueda y en la recuperación de la información? Por supuesto. Mira, el prompt es lo que le proporciona un contexto a la inteligencia artificial. Es la ayuda para comprender de mejor manera el enfoque de la consulta, por lo cual da resultados más coherentes y lógicos. Y la calidad del prompt o la manera que escribamos esa pregunta, esa consulta, así va a ser también la calidad de la respuesta. Para realizar estas búsquedas, tenemos que tener cierto conocimiento, tal vez no, o tal vez un consejo, por así decirlo, para poder hacer estas búsquedas utilizando prompt. Primero, tenemos que, como decíamos en la búsqueda, definir claramente qué es lo que estamos buscando. Antes de empezar a utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, es importante definir claramente qué es lo que deseamos lograr. Buscas mejorar la eficiencia, la precisión y la personalización en la recuperación de datos. Entonces hay que establecerse metas, tus preguntas de investigación, qué estás buscando, por qué lo estás buscando, cuál es tu necesidad, definir el problema. Todos esos datos previos antes de empezar a buscar tu información es muy importante, porque en base a esto tú ya puedes definir muy concretamente qué es lo que vas a buscar. La evaluación de datos disponibles. Entonces, la calidad de datos afecta directamente la eficiencia de la inteligencia artificial. Eso no hay ninguna duda. Y puede haber de que las bases de datos no estén actualizadas, como hablábamos anteriormente. Por ejemplo, ChatGPT te puede decir que sus bases de datos están hasta X años. Pero si tú utilizas Copilot, digamos, este te va a buscar publicaciones recientes utilizando inteligencia artificial para hacer una mejor búsqueda. Obviamente tenemos que seleccionar la tecnología adecuada. Existen muchas inteligencias artificiales como las cuales tienen un aprendizaje supervisado, no supervisado, sus redes neurales. Entonces es muy importante que sepamos qué herramienta vamos a buscar para utilizar nuestras búsquedas. Por eso hay que elegir la mejor que se esté adaptando a nuestras necesidades y recursos. Hoy en día la inteligencia artificial se está adecuando a muchas áreas del aprendizaje, como comentábamos anteriormente, en la educación, no solamente también en la economía, en la agricultura. Entonces, la inteligencia artificial ahorita es una herramienta tan adaptable que lo están logrando llevar a muchas áreas del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber buscar cuál es la que más eh, nos garantiza la información que estamos buscando. Obviamente esto nos va a dar o nos va a asegurar la calidad del modelo de inteligencia artificial que estemos utilizando y así nos va a dar mejores resultados. También hay que tomar en cuenta que como cualquier herramienta, como cualquier tecnología, debemos fomentar una alfabetización para saber cómo utilizar esa tecnología, así como cuando aprendimos a encender una computadora, cómo utilizar el Word, cómo utilizar el Excel, digamos, cualquier otro programa. Lo mismo es con la inteligencia artificial. Es muy necesario que nos eduquemos en este sentido para poderle sacar todo el provecho a esta nueva tecnología. Y obviamente, para finalizar, podríamos decir
tener monitoreado el rendimiento de la inteligencia artificial. Hay que supervisar continuamente qué modelos tienen mejor relevancia. Como te decía, los más importantes ahorita, ChatGPT y Copilot, digamos, que es el que estaba implementando Microsoft. Entonces, podemos focalizarnos en esos dos y ver cuál de los dos nos puede dar mejores resultados. Y ya, pues, en base a este análisis, al conocimiento que podemos tener, pues entonces ya ahí podemos decir, bueno, ya tengo yo ya mi problema definido, mis preguntas, voy a realizar esta búsqueda con esta herramienta, la cual sé yo que me va a dar mejores resultados. Qué excelente lo que nos comentabas, Gustavo. A mí me gustaría hablar un poquito acerca de esta competencia que es la evaluación de la información. Y es que la evaluación de la información, en mi criterio personal, es un paso crucial dentro de las competencias informacionales, ya que esta competencia implica esa capacidad de comprender y también de analizar la información, y esto de una manera crítica. Y es por esto que a mí en lo personal me causa un sentimiento que dentro del ámbito académico esto debería de enfatizarse y debería asegurarse de que se comprende y que se desarrolla esta competencia. Y podríamos decir también de que para evaluar de una manera eficiente la información, deberíamos tomar en cuenta algunos aspectos, como todo punto, ¿verdad? Entonces, quizás lo reduciríamos a revisar esa autoridad de la fuente. Con esto evaluaríamos esa credibilidad, nos dirigimos a esa reputación que tiene ya sea el autor, el editor, o bien esa entidad que es la responsable o que está detrás de esta información. Si hablamos acerca de actualidad, hablaríamos también acerca de verificar esa fecha de publicación, porque esta información es para nosotros vital, porque determina si esta información sigue siendo actual y si sigue siendo relevante para nosotros, de acuerdo a la búsqueda que nosotros hagamos. Qué interesante. ¿Y podrías hablarnos de qué tan importante es verificar la actualización de la información? Claro, claro. De hecho, pues la importancia de verificar la actualización la podría resumir en que esta radica en esa necesidad que tenemos de utilizar esos datos o la información, porque necesitamos que estén al día, que sean relevantes, para que de esta forma puedan ser aplicables en ese contexto y en ese entorno actual, de acuerdo a las necesidades que tengamos de la información. Ahora bien, continuando con esos aspectos que les mencionaba, hablamos de la fiabilidad de esa fuente, que va muy de la mano con esa autoridad que mencionamos al inicio. Y es que debemos evaluar qué tipo de fuente, porque vamos a aprender a distinguir lo que Gustavo nos decía en el primer módulo, esas fuentes que sea primaria, secundaria e incluso terciaria. Y muy importante mencionarles acá de que esas fuentes académicas y suelen tener un proceso de revisión que es más detallado y que a la vez nos va a aumentar la fiabilidad, la fiabilidad. Por último, pues hablar acerca del propósito de la fuente, porque recordemos de que todos tenemos un propósito diferente y debemos entender de que algunas fuentes pueden tener objetivos comerciales, políticos, persuasivos, y esto podría influir en la presentación de la información. A manera de resumen, nuevamente, pues les quisiera decir de que para mí, una constante evaluación de la información es crucial y se necesita comprender aún mejor esos contenidos que tenemos para ampliar esa búsqueda, para ser más autónomos y tener ese juicio crítico. A la vez vamos a asumir ese control para determinar esa relevancia y la fiabilidad que le estamos adjudicando a esta información encontrada. Bastante interesante todo esto, Eric. ¿Tú nos podrías decir qué papel juega entonces la evaluación de la información, tanto dentro de las competencias informacionales?
Claro, y es que, como les mencionaba, la evaluación de la información, si hablamos dentro del contexto de las competencias informacionales, es fundamental, porque esto lo que hace es que nos garantiza que esa habilidad crítica va a permitir discernir entre lo que podemos considerar como válido y no válido. Entonces, ese fomento de ese uso responsable, efectivo, de los recursos informativos que tenemos a disponibilidad. Bastante interesante todo esto. Y como por último tema, hablaremos sobre el uso de la información. Para conocer más a fondo este tema, tuvimos una conversación con la inteligencia artificial y estas fueron tanto las preguntas como sus respuestas. Preguntamos, ¿quién es el autor del contenido generado por la inteligencia artificial? Y nos responde, no hay un autor único del contenido producido por la inteligencia artificial, ya que el resultado de un algoritmo creado y entrenado por unos equipos de desarrolladores y científicos de datos están en la entidad y organización que posee y gestiona la inteligencia artificial que puede tener derechos sobre el contenido generado por ella. Entonces, si incluye un contenido generado por ti en un trabajo académico, ¿sería considerado como plagio? Nos respondió, si incorporas contenido producido por mí en un trabajo académico sin atribuir crédito a la inteligencia artificial como fuente original, es posible que se considere plagio, pues porque estás infringiendo las normas académicas y éticas de tu institución o comunidad. A todo esto es bastante importante reconocer la fuente de información de cualquier material utilizado en un trabajo académico, especialmente si es generado por una herramienta tecnológica. Se recomienda seguir las pautas y normativas establecidas por una institución o comunidad académica en cuanto a la citación y reconocimiento de fuentes. Qué interesante esa conversación que tuviste con la inteligencia artificial. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían esos beneficios clave de la inteligencia artificial en la educación y si se pudiera destacar su papel en la eficiencia administrativa, en el acceso a esos recursos educativos? Pues Eric, fíjate que la inteligencia artificial agiliza las tareas administrativas, liberando tiempo para la enseñanza. Y además de esto, nos facilita el acceso a recursos educativos en línea, que pues nos enriquece bastante la experiencia de aprendizaje de a nosotros como estudiantes. Ahora, conociendo todo este tema sobre los derechos de autor, seguimos con la conversación de ChatGPT y le preguntamos, esto quiere decir que si desean acceder a esa cita y no está en línea, o la eliminé o desapareció, seguiría teniendo sentido citarla, aunque nadie pueda verificar o consultarlo. Nos dice, si la conversación ya no está disponible en línea o ha sido eliminada, citarla en un trabajo académico perdería su utilidad. Esto ya que los lectores no podrán verificar la fuente original. En estos casos es crucial evaluar la información citada, que sigue siendo relevante y válida sin la posibilidad de verificación. Con este contexto, nosotros podemos ver que si la información es esencial para un trabajo, sería bastante bueno que respalden los argumentos y las afirmaciones, tanto en términos generales, ya que es fundamental seguir las normas y pautas académicas que nosotros tenemos para las citaciones y verificaciones de fuentes, ya que nos garantiza la precisión y confiabilidad de la información presentada. La, la última pregunta, perdón, sería, entonces todo esto se reduce a una cuestión de ética individual, personal, de buena voluntad y no comprobable. Pues no necesariamente. Existen normas y directrices académicas y éticas que nos establecen los requisitos para la citación y el reconocimiento de fuentes. Y además de esto, las normas nos pueden traer implicaciones legales y profesionales en caso de violación. Llegando a la
conclusión de toda esta conversación que logramos obtener gracias a la inteligencia artificial, ella misma nos da a conocer que podemos ver que la comunidad académica tiene expectativas claras en cuanto a la integridad y el respeto a la propiedad intelectual, ya que con esto incumplimos estas expectativas que pueden tener consecuencias bastante negativas para la reputación y la carrera profesional de una persona. Por lo tanto, sería bastante la manera de poder integrar académicamente y las citaciones adecuadas, tanto de sus fuentes como la manera de afirmaciones que estamos utilizando. Esto por cuestiones importantes que son por normas y directrices claras, trascendiendo la mera cuestión de ética personal. Qué interesante. ¿Podrías decirnos cuáles son las ventajas fundamentales de integrar inteligencia artificial, destacando su eficiencia en tareas administrativas y la ampliación del acceso a recursos educativos? Claro que sí, Gustavo. La inteligencia artificial, fíjate que ahora nos agiliza las tareas administrativas, liberando tiempo para mejorar a nosotros la enseñanza. Y esto pues que además implica el acceso a recursos educativos en línea que enriquecen la experiencia de aprendizaje y estas ventajas que nos benefician a nosotros como estudiantes y también a los educadores, es que permite enfocarse en las instrucciones como estudiantes al proporcionar un acceso más amplio y más efectivo a contenidos educativos. Gracias. Qué interesante todo lo que hemos conversado, tanto Shirley como nuestro invitado especial, el técnico Gustavo. Pues me gustaría decirles que lastimosamente estamos llegando al final de nuestro programa, por lo que invitaría a Gustavo, que es nuestro invitado especial, a que nos dé un breve mensaje y también pues dedicarles este mensaje y esta reflexión a nuestros amigos de Radio Universidad. Muchas gracias. La inteligencia artificial con su capacidad para buscar la recuperación, evaluar y utilizar información ha transformado nuestra forma de trabajar realmente. Eh, Aprender y comunicarnos. Sin embargo, este poder también conlleva una gran responsabilidad, por lo cual invito a todos a considerar la ética en el uso de esta herramienta para garantizar que sus beneficios se maximicen y sus riesgos se minimicen. Reconociendo los riesgos de los sistemas de IA deben ser transparentes y comprensibles. Obviamente, la inteligencia artificial no debe perpetuar sesgos de discriminación de ningún tipo. Y como nosotros, como usuarios de esta tecnología, debemos asumir la responsabilidad de su uso. Por eso invito a todos a aprender más sobre la inteligencia artificial. Y en última instancia, esta inteligencia artificial, como decía, es una herramienta poderosa. Puede mejorar nuestras vidas, puede darles una ayuda, un apoyo a nuestros trabajos, por lo cual utilicémoslo con sabiduría y empatía y más que todo con responsabilidad, para construir un futuro más justo y equitativo para todos, por lo cual los invito a leer la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que fue publicada por la UNESCO, la cual es una guía internacional que orienta a estados y actores en la aplicación de valores éticos en el ciclo de vida en los sistemas de inteligencia artificial. Su objetivo es salvaguardar los derechos humanos y la dignidad. Gracias. Qué excelente mensaje, Gustavo. Pues bien, de esta manera nos despedimos de esta transmisión. Como siempre, agradecemos a nuestros radioescuchas su fiel sintonía, al Departamento de Relaciones Públicas, en especial a la licenciada Ligia Miranda, por su acompañamiento y apoyo. Los invitamos a seguir participando en los futuros programas de Actualidad CIR. Agradecemos en especial a Radio Universidad 92.1 FM por concedernos este espacio para dialogar tanto con ustedes y en especial al licenciado Fernando Palacios por todo su apoyo técnico, profesional para hacer realidad este espacio educativo. Que tengan una excelente noche. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CIR.
En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger, características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID. Escúchenos en el próximo programa. Actualidad CID. Somos Humanidades.